Mucho gusto, mi nombre es Orlando López, estudiante del curso de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. El día de hoy les vengo a hablar sobre la tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de imágenes médicas nuclear que permite estudiar el funcionamiento del organismo a nivel celular y molecular. Su función es administrar al paciente un radiofármaco que es una sustancia marcada con un isótopo radioactivo emisor de positrones. Em, este radiofármaco suele ser una molécula similar a la glucosa, llamada fluorosoxiglucosa, eh, que se acumula en los tejidos con alta actividad metabólica como el cerebro, el corazón o los tumores. Cuando los positrones emitidos por el radiofármaco se encuentran con electrones del organismo, se produce una aniquilación que genera dos fotones en direcciones opuestas. El equipo PET detecta estos fotones y construye una imagen tridimensional mostrando zonas de mayor o menor actividad metabólica. La tomografía por emisión de positrones se utiliza en las especialidades de oncología para la detención, estadificación y seguimiento de tumores. En la neurología para el estudio de epilepsia, de Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. En cardiología para la evaluación de la visibilidad miocárdica. A diferencia de la tomografía computarizada o la resonancia magnética que muestran principalmente estructuras anatómicas, la PET muestra la función y el metabolismo de los tejidos. Mi nombre es Carol Natalia Castillo Giraldo y voy a exponer el equipo de qué se compone y cómo se forma la imagen en PET. PET significa tomografía por emisión de positrones, positron emission tomography, por sus siglas en inglés. PET y CT es la combinación de dos pruebas de imágenes en un solo examen. Exploración por PET y una exploración por tomografía computarizada. La exploración PET proporciona información sobre su cuerpo a nivel celular, mientras que la exploración por tomografía computarizada examina más de cerca su cuerpo a nivel anatómico. Se suele denominar el PET al equipo tomógrafo y la PET a la exploración resultante o técnica de diagnóstico por imagen funcional. Para entender la tecnología PET, resulta interesante conocer primero el mecanismo de una gamma cámara, ya que el PET es a modo de una gamma cámara en la que los dos cabezales que suelen tener hubieran sido sustituidos por múltiples cabezales detectores dispuestos en forma de anillo. Así, la movilización a través de la camilla donde se ubica el paciente posibilita la obtención de una imagen tridimensional de todo el cuerpo o de la estructura a estudiar. Isótopos. Los isótopos generadores de positrones, que no son más que núcleos con exceso de protones. Un protón se transforma en un neutrón y una carga positiva o positrón. Así, cuando un isótopo con capacidad de generar positrones es administrado en el cuerpo humano, los positrones que se generan con carga positiva interaccionan con los electrones con carga negativa de los átomos constituyentes de algún tejido o del organismo, se aniquilan. En este proceso de aniquilación del positrón y del electrón se generan dos fotones de 511 keV de energía. Cuando un positrón emitido por el radiofármaco se encuentra con un electrón del cuerpo, ocurre un fenómeno llamado aniquilación. En este proceso, ambas partículas desaparecen y su masa se transforma en energía, siguiendo la famosa ecuación de Einstein, que es E igual a E, que significa energía, M
significa masa y C2 velocidad de la luz al cuadrado, un número muy grande. Esto quiere decir que una pequeña cantidad de masa puede generar una gran cantidad de energía porque se multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado. El resultado son dos fotones gamma que viajan en direcciones opuestas casi a 180 grados. Cada uno de estos fotones tiene una energía de 511 kiloelectronvoltios, que abreviados son 511 kilo. Este valor es característico siempre que ocurre la aniquilación positrón-electrón, se liberan fotones de 511 kip, por eso los detectores del equipo PET están diseñados para reconocer específicamente rayos gamma de esta energía, descartando señales de otra naturaleza. En resumen, los 511 kip son la firma energética de la aniquilación y gracias a ellos el sistema puede localizar dónde se produjo la interacción y reconstruir la imagen metabólica del paciente bueno, se separa del punto de aniquilación en algunos de 180 grados, en ángulo de 180 grados, misma dirección, distinto sentido. Son isótopos generados de positrones utilizados en medicina nuclear. El flúor de 18, nitrógeno 13, carbono 11, oxígeno 15 y galio 68 radiactivos que emiten positrones. Estos se incorporan a moléculas que viajan dentro del cuerpo y permiten obtener imágenes PET mostrando procesos biológicos como metabolismo, perfusión o presencia de ciertos receptores tumorales. Detectores. El hecho comentado en el punto anterior de la aniquilación y generación de dos fotones hace posible que no sea necesaria la colimación con plomo como en una gamma cámara, sino que es posible una colimación electrónica, ya que se conoce exactamente la dirección de la que procede cada evento que implica en los detectores, perdón, cada evento que impacta en los detectores. De esta manera se mantiene íntegra la superficie efectiva de detección y por tanto se incrementa la sensibilidad intrínseca del equipo al aumentar la estadística de contagio. El resto de componentes del detector será igual que en la gamma cámara, con los cambios necesarios para la energía de estos isótopos. El detector de un sistema PET comparte la misma base tecnológica que una gamma cámara. Está compuesto por cristales de centelladores, fotomultiplicadores y la electrónica de procesamiento. La diferencia principal es que el PET debe adaptarse a la energía característica de los isótopos emisores de positrones que generan fotones gamma de 511 kip. Por eso, aunque la estructura es similar, los materiales del cristal y la calibración electrónica son distintos a los de la gamma cámara convencional que suele trabajar con energías más bajas. Cristal de centello. La necesidad de detectar los dos fotones que se genera a 180 grados en variación de nanosegundos, ventana de coincidencia, ha hecho que se investiguen nuevos elementos capaces de producir luz con estas energías y estos tiempos tan pequeños. Pues tan pequeños de respuesta en cuanto a la energía de 511 kip, el cristal de centello debe ser más denso, capaz de frenar esta radiación en unos espesores reducidos de material. Y en cuanto a los tiempos de respuesta, cuanto mayor sea esta cualidad para un tipo de cristal dado, menos tiempo necesita el sistema para reconocer el impacto de un fotón y más pronto estará listo para recibir el siguiente. Un tipo de cristal que realice esta operación en la mitad de tiempo que otro hace que el sistema en su conjunto multiplique por 2 su sensibilidad. Los primeros equipos disponían de cristales de centello, de germanato de bismuto, pero en la actualidad la mayoría utilizan los LSO o liso, ortosilato de lutecio, por ser mejores y tiene mejores presentaciones. Los tubos fotomultiplicadores. En los equipos PET, los tubos fotomultiplicadores se agrupan en módulos independientes llamados bloques detectores. Cada bloque detector está compuesto por matrices que se denominan con respecto al número de cristales que supone un número de fotomultiplicadores determinado. Así, un bloque detector con una matriz de 4 por 4 cristales supone 16 fotomultiplicadores.
o lo que es lo mismo, 16 detectores que funcionan de forma modular totalmente independiente con electrónica propia para dar salida a los eventos registrados. Eléctrica, informática, hardware, software, la evolución de la electrónica como, con microprocesadores capaces de realizar más operaciones y más rápidamente junto al software capaz de aprovechar estos recursos. Han posibilitado dar un salto cualitativo en los procesos de adquisición y reconstrucción de las imágenes. Así, la adquisición 3D aporta un incremento de la sensibilidad del equipo y posibilita hacer la exploración con menos dosis, lo que supone disminuir la dosis equivalente a medida que recibe el paciente a unos 4 o 5 MSV, milisieverts, que en la unidad que es el milisieverts, es la unidad que mide el efecto biológico de la radiación en el organismo. Por otro lado, las reconstrucciones sucesivas han supuesto un avance frente a las reconstrucciones mediante retroproyección filtrada, consiguiendo mejor la relación señal-ruido y optimizando el resultado de la imagen. Corrección por atenuación supone un proceso, o sea, supone un procesado de la imagen con la finalidad de obtener unos valores que sean los más reales posibles. Vamos a verlo con un ejemplo claro. Al realizar un PET cerebral, por ejemplo, o cualquier otra adquisición, el radiofármaco que se administra al paciente se compone de dos elementos: una sustancia química que será la responsable de unirse a las estructuras que queremos analizar, y un radionúcleo que emitirá la radiación para poder observarla desde el exterior. Los fotones, que es la radiación que salen, o se aniquilan del órgano donde se ha almacenado el radiofármaco, no atraviesan las estructuras en el mismo número así. Estructuras más internas están atravesadas por menos fotones y estructuras más externas serán atravesadas por más fotones. En los equipos PET antiguos podía ocurrir un problema. Parecía que las partes más externas del cuerpo habían captado más radiofármaco, pero en realidad era un error del equipo debido a la atenuación de la radiación. La señal se pierde o debilita al atravesar tejidos. Para corregirlo, antes se usaban fuentes radioactivas internas como el galio 68, que servían para hacer cálculo de normalización de la imagen. Hoy en día ya no usan equipos solo PET, sino por eso ya se hacen híbridos PET más tomografía computarizada. Estos combinan la tomografía por emisión de positrones con un escáner de tomografía computarizada en el mismo estudio. El TC mide las densidades de los tejidos, las unidades Hounsfield. El PET mide la captación del radiofármaco. El sistema compara ambas informaciones y corrige las zonas donde la señal del PET se vio atenuada. En resumen, gracias al PET y el CT, o sea, la unión, la corrección por atenuación es más fácil y precisa porque se usan los valores de densidad del TC y las unidades Hounsfield para ajustar la imagen metabólica del PET. Por otra parte, la realización del escáner se completa la exploración aportando imágenes morfológicas que luego se supone con las metabólicas funciones del PET para obtener una imagen híbrida, dando imagen a los equipos híbridos de PET y tomografía. Entonces, la imagen TAC sirve para la localización anatómica y para la corrección de atenuación de la imagen PET. Entonces, la electrónica de adquisición se encarga de procesar las señales e identificar coincidencias entre los rayos gamma emitidos en direcciones opuestas y descartar ruido. La electrónica de adquisición procesa las señales recibidas de los detectores, identifica coincidencias verdaderas entre los fotones gamma emitidos en direcciones opuestas, descarta señales erróneas o ruido y convierte la información en datos digitales que se usarán para reconstituir o reconstruir imágenes médicas de alta precisión. La computadora de reconstrucción de imagen reconstruye la información con cortes o volúmenes tridimensionales mediante algoritmos matemáticos como OSEN o FBP. Genera la imagen final que muestra la distribución del radiofármaco en el cuerpo. La computadora de reconstrucción es la parte del sistema que transforma los datos recogidos por los detectores en una imagen que los médicos pueden ver e interpretar. El proceso ocurre en varias fases.
en varios pasos. Emisión de positrones, el radionúcleo emite un positrón, que es un electrón positivo. En un estudio PET como este, el radiofármaco se inyecta en el cuerpo, es un radionúcleo que emite positrones. Los detectores del escáner o PET captan los dos fotones que salen tras la aniquilación. Con esa información, el sistema reconstruye imágenes tridimensionales que muestran el funcionamiento metabólico del cuerpo. Por ejemplo, el consumo de glucosa de un tejido, lo cual es útil para detectar cáncer, actividad cerebral, enfermedades cardíacas, etcétera. Reconstrucción. Miles de estas conciencias son recogidas, el ordenador usa algoritmos para reconstruir la distribución espacial del radiofármaco. Imagen final. Se obtiene un mapa tridimensional que refleja el metabolismo o la función de los tejidos. Generalmente se fusiona con el estudio pues, de tomografía computarizada para tener información anatómica precisa. Referencias bibliográficas. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Pulido, soy estudiante del Tecnólogo en Radiología de Imágenes Diagnósticas. En este video vamos a hablar sobre la tomografía por emisión de positrones, más conocido como PET. Y pues el tema es básicamente los radiofármacos más utilizados en los cuidados con los pacientes. Esta técnica es muy utilizada en medicina para diagnosticar enfermedades, bastantes diversas enfermedades, especialmente como el cáncer, problemas cardíacos y trastornos neurológicos. Hoy nos enfocaremos en los radiofármacos que se utilizan en este tipo de estudios y también en los cuidados importantes que se deben tener con los pacientes que se someten a estos procedimientos. Los radiofármacos son sustancias que combinan un medicamento con un isótopo radiactivo. Estos se administran al paciente antes del estudio PET, antes del estudio de una tomografía por emisión de positrones. Y esto permite observar el funcionamiento de los órganos y los tejidos en tiempo real. El más común es la fluorodesiglucosa, o más conocida como FDG, que contiene un isótopo flúor 18. Este radiofármaco actúa como en forma de glucosa y es absorbido por las células activas del cuerpo. Como las células cancerígenas suelen tener un metabolismo más alto, captan más FDG, en lo que permite detectarlos fácilmente, se ven mucho más. Otros radiofármacos importantes son el fluoruro de sodio, ideal para estudiar los huesos y detectar metástasis óseas. El amoníaco marcado con nitrógeno 13, este es utilizado en estudios del corazón, especialmente para ver el flujo sanguíneo. L-dopa marcada con carbono 11, usada en neurología para evaluar enfermedades como el Parkinson. Y también es importante mencionar que la elección de radiofármaco depende del tipo de estudio que se va a realizar. Es necesario también tener en cuenta el cuidado con los pacientes. Al trabajar con sustancias radioactivas es fundamental tomar medidas de seguridad tanto para el paciente como para el personal médico que está administrando esa sustancia. Esto antes del estudio. Se debe verificar que el paciente, si es en este caso femenina, no esté embarazada ni lactando, ya que la radiación podría afectar al feto o al bebé. Se recomienda que el paciente esté bien hidratado, ya que esto ayudará a eliminar más rápido el radiofármaco cuando se encuentra en el cuerpo. Ahora, durante y después del estudio, el paciente debe evitar contacto con los niños y mujeres embarazadas por varias horas. También es importante orinar con frecuencia para ayudar a eliminar la sustancia radioactiva. En algunos casos se dan indicaciones específicas según el tipo de radiofármaco utilizado. El personal médico también debe seguir protocolos estrictos, usando protección adecuada y manipulando las sustancias con mucho cuidado para evitar pues una exposición innecesaria. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la conclusión de este video es que los radiofármacos son esenciales para que los PET funcionen, ya que permiten observar la actividad metabólica del cuerpo con gran precisión, aunque implica el uso de radiación. Si se siguen los cuidados adecuados, son seguros y muy útiles para el diagnóstico médico. Muchísimas gracias.
noches, mi nombre es Marixa Rodríguez del programa Radiología de Imágenes Diagnósticas y hoy les vengo a hablar sobre cuáles son las ventajas y desventajas de la tomografía por emisión de positores, conocida como PET, y tomografía computarizada en el diagnóstico, calidad y en la terapia del curso Física de Imágenes. La tomografía por emisión de positores, conocida como PET, es una herramienta poderosa en el diagnóstico por imágenes y como el aseguramiento de la calidad juega un papel clave en su efectividad, como la tomografía por emisión de positores y la tomografía computarizada se complementan para mejorar tanto el diagnóstico como la terapia. ¿Qué es la tomografía por emisión de positores y por qué es importante? La tomografía por emisión de positores permite observar funciones metabólicas del cuerpo en tiempo real. Es ideal para detectar cáncer, enfermedades cardíacas y cerebrales incluso antes de que aparezcan cambios visibles en otras imágenes como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Cuando se combina la tomografía computarizada en un escáner, la tomografía por emisión de positores, conocida como PET, o tomografía computarizada, se obtiene una visión completa, estructura y función al mismo tiempo. Las ventajas de la tomografía por emisión de positores en un diagnóstico y terapia son detección precoz. Permite ver enfermedades antes de que causen daños visibles, evaluación de respuesta al tratamiento. Como en la tomografía por emisión de positores, podemos ver si un tumor aún está activo después de la quimioterapia o la radioterapia. Mejor planificación terapéutica. Al combinar la tomografía por emisión de positores con tomografía computarizada, localizamos con precisión dónde tratar y evitamos irradiar el tejido sano. Reducción de procedimientos innecesarios. Al tener mayor certeza diagnóstica, se evitan cirugías y biopsias innecesarias. Las desventajas y retos en calidad. La tomografía por emisión de positores y tomografía tiene desafíos muy importantes, como son costo de acceso limitado. Los equipos de tomografía por emisión de positores y tomografía computarizada son costosos y no están disponibles en todos los hospitales. Radiación adicional. El paciente recibe radiación del trazador y de la tomografía computarizada, lo que requiere pues un control riguroso. Menor resolución espacial. Comparado con otras técnicas, puede no detectar lesiones muy pequeñas. Falsos positivos. Procesos inflamatorios pueden confundirse con tumores si no hay buena interpretación. El rol del aseguramiento de la calidad. Se recomienda un programa sólido de control de calidad para garantizar que los equipos de la tomografía por emisión de positores y tomografía computarizada funcionen de forma precisa y segura. Esto incluye calibración regular del equipo, control de dosis al paciente, pruebas con fantomas para evitar la calidad de imagen, protocolos estandarizados de preparación del paciente, corrección de artefactos por movimiento o errores técnicos. En conclusión, la tomografía por emisión de positores y tomografía computarizada representan una herramienta avanzada, poderosa y visible que transforma el diagnóstico y la planificación terapéutica. Pero su efectividad pues depende de un riguroso control de calidad. Solo así podemos asegurar que las imágenes reflejen la realidad y guíen decisiones clínicas con confianza hacia el paciente. Muchas gracias.